más allá de acabar con los pobres, era acabar con los indígenas. Con los indígenas, con los pobres, pero no acabar con la pobreza, sino acabar con las personas, con los nacimientos. Y ahí está la diferencia. Queridos oyentes, uno de los casos que más ha llamado la atención del gobierno de Alberto Fujimori es el tema de las esterilizaciones forzadas. Y para quien nunca ha escuchado al respecto, hoy, en Desde los Ojos de América Latina, tendremos junto a nosotras una de las víctimas que vivió en carne propia las atrocidades que vinieron junto al plan del gobierno de Fujimori. Sí, así es, Isa. Y no olvidemos que también estará junto a nosotras hoy Valentina Manrique, quien ha dedicado gran parte de su vida a analizar este violento periodo que marcó la historia de Perú. Y es que durante los años 90, en el país se puso en marcha un plan que esterilizó en contra de su voluntad a mujeres y en menor medida a hombres peruanos. Se estima que fueron esterilizadas aproximadamente más de 300.000 personas. Es que solo imagínense, si el Estadio Nacional de Perú tiene una capacidad para 50.000 personas, serían como 6 estadios llenos. Terrible, es que no puedo ni pensarlo. Y es que no solo es interesante porque fue una de las más grandes violaciones a los derechos humanos en esa década, sino porque se ha difundido muy poco del trasfondo político y social que esto conllevó. Sí, tienes razón, Isa. Pero bueno, antes de escuchar a nuestras invitadas, debemos saber que a nivel nacional, Perú terminó la década de los 80 en una crisis de antipolítica, que devino pues en el triunfo de Alberto Fujimori. Pero lo importante aquí es que Fujimori durante su gobierno empieza un programa intensivo de esterilización en las áreas agrícolas disfrazado de planificación familiar. Espera, pero eso se me hace muy familiar a lo que pasó en Bolivia, cuando los cuerpos de paz de Estados Unidos en 1962 ejecutaron un programa que esterilizaba a mujeres indígenas. Tenemos que tener en cuenta que era sin su autorización y bajo la excusa de darles una asistencia médica, los cuales fueron descubiertos un par de años después gracias a la película de Jorge Sanginés llamada Yaguar Malcú, si es que lo estoy diciendo bien, que fue estrenada en 1969. Sí, pues este hecho es realmente muy parecido y se comprobó en una investigación de las autoridades bolivianas lo que la película denunciaba y los cuerpos de paz, como era obvio, fueron expulsados de Bolivia. Pero bueno, volviendo otra vez a Perú, se sabe que el 9 de septiembre de 1995, Fujimori presentó un proyecto de ley que modificaba la Ley General de la Población. Este se llamó Plan de Salud Pública, con el fin de autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. Además, también se legalizaron otros métodos de contracepción. Oye, no, pero qué fuerte. Esto lo estamos hablando como un tema muy tranquilo, pero no podría imaginarme cómo sería si el gobierno de Colombia empezara a implementar este tipo de políticas de un día para otro. Pero lo que más me sorprende es que el plan fue financiado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional con $36 millones y con una cantidad mucho menor por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Y es que hasta febrero de 1996 la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico. ¿Puedes creerlo? No, es increíble. No puedo creer que Estados Unidos fuera consciente de lo que estaba pasando y se hiciera prácticamente el loco. Pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos hacía la vista gorda porque, como sabemos, apoyaba la política económica del régimen. Y además, también se sabe que Estados Unidos y Perú estaban negociando una política antidrogas. Que bueno, es bastante importante porque, como sabemos, luego de la Guerra Fría, el narcotráfico se convertirá pues en el nuevo enemigo internacional. Bueno, pero creo que nada mejor que escuchar a Mercedes Moscaiza, quien vivió esta trágica historia en carne propia. Así que cuéntanos, queremos saber cada detalle. Bueno, hola, mi nombre es Mercedes Moscaiza y fui una de las primeras víctimas de esterilización forzada por parte del segundo mandato del presidente Mario Alberto Fujimori en 1995. Mi esterilización pasó unos minutos después de haber dado a luz a mi segundo hijo por cesárea. ¿Qué? Dios mío, qué duro. Sí, la verdad es que mujeres campesinas, humildes y sin recursos, como es mi caso, fuimos engañadas por parte del gobierno para no poder ser madres nunca más, y donde además de esto muchas de nosotras seguimos padeciendo secuelas físicas o, como pasó en mi caso, secuelas psicológicas.
Mercedes, pero ¿cómo hicieron? ¿Cómo lograron ser escuchadas? Bueno, realmente tuvimos una conversación entre todas y decidimos que no nos íbamos a quedar calladas. Entonces, junto con aproximadamente otras 100 mujeres campesinas, solicitamos ayuda a la Asociación de Mujeres Peruanas afectadas por esterilizaciones forzadas, y gracias a esto se empezaron a recolectar evidencias y testimonios por parte de nosotras para a partir de esto poder actuar y hacer las denuncias pertinentes. Finalmente, gracias a esto y a la ayuda de esta asociación, logramos recolectar aproximadamente 243 testimonios con las evidencias puras. Como resultado de esto, también se pudo comprobar que se estaban aplicando esterilizaciones obligadas y que no era la anticoncepción quirúrgica voluntaria de la que tanto hablaba Fujimori. Y además de esto, también se encontró que los médicos debían cumplir con una cuota de estas esterilizaciones en determinado tiempo. Aquí se ve que evidentemente se vulneraron nuestros derechos y que el engaño fue la principal estrategia utilizada por parte del gobierno. Dios mío, qué fuerte, Mercedes. Pero de verdad lamentamos que hayas tenido que vivir esto. No hay nada mejor que poder darle visibilidad a tu situación y esperamos que más mujeres puedan seguir siendo escuchadas para evitar que algo así pueda volver a suceder. Pero para que toda la comunidad que nos escucha pueda saber cuál era el trasfondo político de las esterilizaciones, tenemos aquí a Valentina. Bienvenida, Valentina. Bueno, después de todo esto y de escuchar a Mercedes, seguimos sin entender la razón. ¿Cuál fue el proceso que conllevó a que se dieran estas esterilizaciones forzadas? ¿Y cuál es la explicación? Bueno, pues en primera instancia me gustaría agradecerles por su invitación a este programa tan relevante para la población mundial, pero en especial para la población latinoamericana. Este es un tema que realmente me apasiona. Es muy importante hablar sobre todo este tipo de temáticas y nunca olvidarlas, para así evitar que hechos tan atroces vuelvan a acontecer y ser la voz de víctimas como Mercedes. Como bien dicen, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, exactamente. Sí, bueno, y es que para comprender el tema de las esterilizaciones forzadas acontecidas en el Perú, debemos hacer todo un barrido histórico de sucesivos hechos que permitieron que éstas se llevaran a cabo. Inicialmente, ampliando lo que se mencionó al inicio del programa, debemos comprender cómo fue que se llegó al gobierno en el que esta situación se desarrolló, es decir, el gobierno de Alberto Fujimori. Y es que en la década de los 80, la sociedad peruana se encontraba en una situación de crisis generalizada, caracterizada, tal y como nos lo expone el autor Carlos Iván de Gregory en su texto Década de la Antipolítica, por una crisis política de los partidos y una gran corrupción presente en el Estado peruano. Es por esto que emerge lo que de Gregory denomina como la antipolítica, siendo esta aquella situación en la que la población prácticamente no cree en nada y todos se sienten amenazados, especialmente por los actos terroristas puestos en práctica por el grupo Sendero Luminoso. De igual manera, existe una generalizada falta de creencia en el Estado por parte de la población peruana. De esta crisis devino el ascenso al poder de Fujimori, ya que para la década de los 90 la ciudadanía optó por elegir a personas que nunca habían sido electos, es decir, que se encontraban fuera de la política tradicional, los denominados outsiders. Alberto Fujimori fue un outsider que permaneció en el poder entre 1990 y hasta el año 2000. De Gregory nos menciona en su texto que este mandatario obtuvo su victoria en gran medida por causa de la hiperinflación y el terrorismo. De igual manera, durante incluso los años previos al gobierno de Fujimori, el Estado peruano optó por integrarse a la economía mundial, abriéndose totalmente a la inversión extranjera y obtuvo ayuda internacional para la estabilización de su economía. Esta ayuda la obtuvo especialmente por parte de Estados Unidos. En parte por esto, en 1992, cuando Fujimori dio su autogolpe de Estado, Estados Unidos no tomó acciones contundentes, que sería lo que naturalmente este país hubiese hecho. Esto es a lo que Isabela se refería con el apoyo del régimen al principio de este programa. Completamente de acuerdo. Ajá, y es que a inicios de la década de los 90 comenzaron a realizarse debates feministas acerca de los derechos reproductivos a los que tenemos acceso las mujeres. Algunos años después, el fujimorismo se apropia de este discurso para legitimar las acciones que llevaría a cabo en este ámbito.
tal como podemos evidenciar en la interlocución del gobernante en 1995, en la que textualmente manifestó: difundir a fondo los métodos de planificación familiar, las mujeres peruanas deben ser dueñas de su propio destino. Esto es bastante irónico, ¿no? Este hecho tuvo implicaciones internacionales en la medida de que las esterilizaciones forzadas tuvieron en gran parte responsabilidad, claramente, además del gobierno de Alberto Fujimori, de 3 organizaciones extranjeras que son: primero, la USAID, que es una agencia del gobierno estadounidense que buscaba brindar ayuda exterior de carácter no militar y que impulsó todo el tema de planificación familiar en los países más pobres. En Perú tuvo injerencia desde cerca de más o menos 1993. Segundo, la UNFPA, que pertenece a la ONU. Y tercero, The Nippon Foundation, que trabajaba codo a codo con el gobierno japonés. Teniendo en cuenta lo anterior, la USAID en 1993, durante el gobierno de Bill Clinton, ingiere en el sistema de salud peruano y promueve las esterilizaciones forzadas, utilizando claramente otros nombres. Como se podrán imaginar por la interlocución que aludí anteriormente, este proyecto se legalizó en el año 1995 bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar y se implementó sistemáticamente desde 1996 y hasta el año 2000. Este programa le brindaba metas e incentivos a los funcionarios de salud que llevasen a cabo estas ligaduras de trompas y vasectomías, bajo claramente unas precarias condiciones médicas. Adicionalmente, es de suma importancia recordar que estas esterilizaciones forzadas fueron realizadas en su gran mayoría a mujeres y hombres de las poblaciones indígenas peruanas, quienes no tenían acceso a una educación de calidad y por ende no tenían acceso a una buena educación sexual. Y también bajo una alta desinformación que les proveían los funcionarios. Muy interesante, es tal cual como nos contaba Mercedes. Sí, es que es bastante interesante, es decir, en Perú se implementaron medidas que tienen como base la eugenesia, que puede ser definida como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, en la medida que el gobierno promovió la drástica disminución de nacimientos de ciudadanos peruanos indígenas, siendo esta un claro ejemplo de eugenesia negativa, ya que se buscaba desaparecer la raza que el gobierno intentaba paulatinamente eliminar. Me gustaría también hacer alusión a Alejandra Bayón, quien en 2016 mencionó en una entrevista que el gobierno fujimorista buscaba eliminar la cantidad de personas que nacen, entonces no se buscaba eliminar la pobreza, sino a los pobres. Esta también es una cita textual. Del mismo modo, es relevante recordar que lo anteriormente expuesto se encuentra sustentado en el libro La intervención de Estados Unidos en el Perú de Silvio Rodríguez. Finalmente, durante el Fujimorato sí circularon denuncias, sin embargo, como claramente todo estaba en cabeza de Alberto Fujimori, no aconteció prácticamente nada. De hecho, el gobierno peruano ha negado reiteradamente que hubo esterilizaciones forzadas sistemáticas, que fueron como prácticamente un genocidio hacia las poblaciones más vulnerables. Bueno, no sé si así quedó un poco más claro la explicación un poco más teórica de las esterilizaciones forzadas. Sí, Valentina, completamente claro. Listo, perfecto. Bueno, de verdad, Valentina, agradecemos mucho tu participación hoy. Nosotras ni nuestros oyentes nos imaginábamos lo trágico que fue este periodo para Perú, pero como es común en nuestro programa, lo que buscamos es siempre brindarles la mejor información de los mejores expertos. Oigan, y no se olviden que la próxima semana seguiremos con la historia y el impacto de Sendero Luminoso, que es un tema clave para entender y seguir con la trayectoria peruana. Bueno, pues esto fue todo por el capítulo de hoy en Desde los Ojos de América Latina. Adiós. Adiós.